Entonces, esta sería la polarización en directa. Si por el contrario, vamos ahora a analizar la polarización en inversa, tengo el mismo diodo. ¿Sí? ¿Sí? Tengo un mismo diodo, un diodo de silicio, un diodo de germanio y un diodo ideal que dijimos que le íbamos a representar, que está pintado de color negro. Y vamos a polarizar este dispositivo. Esta vez la corriente va a entrar por el cátodo, ¿sí? En este sentido. Va polarizando, por lo tanto, esta corriente más, menos, ¿verdad? Voltaje en el diodo. Viene la corriente en este sentido y va a ir polarizando, ¿verdad? Más, menos, voltaje en el diodo. Va polarizando la corriente y entra por este diodo y va más, menos, voltaje en el diodo. ¿Sí? Quiere decir que el terminal positivo del diodo fue polarizado negativamente y el terminal negativo del diodo fue polarizado positivamente, es decir, obtuvimos una polarización en inversa. Voy a escribir acá con negro. Vamos a poner aquí el ánodo y el cátodo. Ánodo y cátodo y ánodo y cátodo. El circuito equivalente, ¿sí? Nosotros dijimos que hay una pequeña corriente de fuga, sin embargo es tan pequeñita que la vamos a desestimar, ¿sí? El circuito equivalente para esta polarización en inversa es de 0 voltios, ¿sí? Lo que quiere decir que entre sus terminales puede que haya una fuente de voltaje, una pequeña caída de voltaje, sí, puede que haya una pequeña caída de voltaje, pero la corriente, ¿cuánto va a valer? 0. 0, ¿verdad? ¿Cero? Porque en un circuito abierto la corriente siempre es 0. Entonces aquí se va a abrir, ¿sí? Queda polarizado, pero el flujo de corriente es 0. La corriente es igual a 0 miliamperios. En el diodo de germanio lo mismo, va a quedar polarizado, ¿sí? Pero la corriente va a ser 0. En los 3 casos que tenemos aquí, ¿sí? Aunque sabíamos que esta corriente no es 0 miliamperios, sino que es en los picoamperios muy chiquitita, pero nosotros para nuestros fines didácticos vamos a decir que es 0. ¿Sí? Y este sería el circuito equivalente del diodo. ¿Alguna pregunta, chicos? No. No, hasta ahora no. Ya, muy bien. Entonces, ¿está entendido este tema, verdad? Con esto con esto ya podemos dar inicio a la resolución de ejercicios. Y simplemente para completar un poco el conocimiento general de los diodos, vamos a hablar del encapsulado. Los encapsulados de los diodos pueden ser diferentes tipos. Este fue el que ustedes compraron, ¿verdad? Un encapsulado que es como una pequeña pastillita con una franja de color gris. Hay diodos, ¿no? Que son mucho más grandes, que se fijan mediante tornillos para disipar calor, ¿sí? Eso ya depende, por ejemplo, hay muchas empresas que desarrollan sus dispositivos en el modelo que ellos desean. Esto eran más antiguamente, ¿no?
Por ejemplo, IBM hacía su computadora y hacía con el diodo que le parecía, diseñaba su propio diodo, pero de a poco hay normas como la ISO que permiten ya unificar normas internacionales y pues ya se va estandarizando un solo tipo de encapsulado. Por ejemplo, el que tenemos aquí es de uso común, pero pues por ejemplo esto todavía podemos encontrar en placas de televisores viejos y en algunos dispositivos como computadoras, pues todavía podríamos encontrar en este sentido algunos diodos, ¿no? Y que sean más robustos o no, pues eso va a implicar que manejan más o menos corriente a través de sus terminales. El código, la manera de cómo se utiliza la numeración de un diodo, pues hay varios códigos, ¿no? Hay el código europeo, americano y japonés, incluso hay de algunas empresas. Nosotros aquí en Ecuador manejamos el código europeo. El código europeo se representa con 2 letras y un número, ¿sí? Sí, con 2 letras y un número. Por ejemplo, tenemos aquí BA y la numeración. ¿Pero qué significa BA? La primera letra dice que puede ser un diodo de germanio o de silicio. Por ejemplo, en este caso es un diodo de silicio, ¿sí? Y la segunda letra que nos está diciendo, nos dice que es la función del diodo. Si es un diodo de baja señal, o es un diodo varicas, un diodo rectificador o un diodo Zener, ¿no? Este es un diodo varica, que son ciertos diodos especiales, ¿sí? Para uso especial, ¿no? Y finalmente, estas son numeraciones del fabricante que normalmente indican los valores nominales del dispositivo. Es decir, hay el modelo 114 al 118, trabajan de 1 a 6 amperios, ¿sí? Y del 120 al 150 ya trabajan con más amperaje, ¿no? Entonces, normalmente esta numeración ya es asignada por el fabricante y va a dar los valores nominales. El código americano utiliza un código que empieza por 1N y 1N significa que es una unión, ¿sí? Recordemos que el diodo tiene aparte un material extrínseco tipo P y un material extrínseco tipo N, de donde se derivan los dos terminales, pero hay una unión, ¿verdad? ¿Cómo podemos representar o cuál es la numeración? Empieza por 1N y la parte de acá es numeración del fabricante. Ustedes se habrán dado cuenta, compraron un 4007, creo que mismo compraron. Y estos son diodos rectificadores para uso de 1 amperio, ¿no? Más o menos. Entonces, esta parte de acá me da la función, en la numeración que me da el fabricante me da la función y me da también el valor de amperaje que puede soportar. Y el código japonés utiliza la misma esencia del código americano, pero lo representa mediante la letra S y asimismo asocia una numeración. Códigos de empresas, por ejemplo, hay uno, yo en algún momento sí vi una placa, no me acuerdo si era desmantelada de ahí de Petroecuador, de un sistema súper viejo. Recordemos que quien diseñó la refinería fueron japoneses. Entonces, por ejemplo, ahí había unos dispositivos que empezaban con OA, ¿no? Esos son otro tipo de fabricantes que utilizaban su propia nomenclatura. Las protecciones, ¿sí? Plástico, cristal y metal, ¿sí? La de plástico se utiliza para diodos rectificadores, pero normalmente viene en el formato de los 4 diodos, que ya les explico ahora en el taller, viene encapsulado en plástico. Los de cristal los utilizan los de germanio principalmente y es cuando tenemos muy alta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar en un circuito de
200 hercios. Entonces, imagínense las conmutaciones que pueden llegar a suscitarse dentro de ese dispositivo. Pues, por lo tanto, están hechos de cristal. Los de metal, que ya soportan ese amperaje que nosotros trabajamos, 1 amperio, bueno, aquí dice alta potencia, pero igual, ¿no? Normalmente vienen asociados con disipadores de calor. Todos los materiales semiconductores, dispositivos, vienen asociados con un disipador de calor. Comprobación de un diodo. ¿Cómo usted puede saber si su diodo está funcionando o no está funcionando correctamente? ¿Sí? Usted sabe que tiene este diodo, ¿verdad? Y tiene una franja gris por el lado de acá, y este es el diodo que le viene, que este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Sí? Muchas veces con el pasar del tiempo se suele borrar esta franja. Entonces usted dice, ¿y ahora? ¿Cuál será el terminal positivo y cuál será el terminal negativo? Pues simple. Conecte su diodo, ¿sí? Conecte su diodo y mida el voltaje entre sus terminales, ¿sí? Conecte su diodo y digamos que usted lo polariza de esta forma, más, menos, es decir, que el flujo de corriente vino en este sentido, ¿sí? Y usted coge y le pone un multímetro, y si está polarizado en directa, ¿cuánto debería marcar ese multímetro? Si está polarizado en directa. ¿Cuánto 0,7. debería? 0.7 voltios. Y si por el contrario estuviera polarizado en inversa, ¿cuánto tendría que mandarme ese multímetro? 0. 0 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, si yo al hacer la medida, ¿sí? Al hacer la medida de este diodo, lo polaricé de esta forma, no sabía cómo ponerlo, simplemente está borrado esto. Coloqué el multímetro y me salieron 0,7 voltios. Quiere decir que este es el terminal del ánodo y este es el terminal del cátodo. Y si por el contrario, en vez de salirme 0.7 voltios, me salió 0 voltios, quiere decir que este terminal, ¿cuál sería? El cátodo. El ánodo. ¿Sí? El ánodo y el de acá sería el cátodo. ¿Sí? Entonces, si yo coloco el diodo, le aplico una polarización de tal forma que me queda aquí positivo y acá negativo, y me sale 0 voltios, quiere decir que está polarizado en inversa. Quiere decir que el terminal de acá es el ánodo y el terminal de acá es el cátodo. ¿Sí? Entonces ahí yo claramente determino, no, acá estaba la franja, ¿no? Sino que ya se le borró. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo saber yo si un diodo está bien o está mal? Pues en ese mismo sentido. Digamos que yo evidentemente conozco cómo está polarizado ese diodo y se ve claramente, o yo ya descubrí cuáles eran los terminales. Evidentemente yo sé que este es el ánodo y que este es el cátodo. Le aplico una polarización en directa, más, menos. Y si yo pongo un multímetro en medio de estos dos terminales, pero mido la continuidad, no mido el voltaje, sino que mido continuidad. Para que el dispositivo esté correcto, ¿qué debería medir este multímetro? Continuidad, recuerden que mide la resistencia, ¿sí? Si hay un valor muy alto de resistencia, ¿quiere decir que hay flujo o no de corriente? No hay flujo de corriente. Correcto, ¿verdad? Y si por el contrario me sale un valor de resistencia muy pequeñito, ¿qué quiere decir que pasa con la corriente? ¿Hay o no flujo? Sí hay. Sí hay flujo, ¿verdad? Entonces, si hay continuidad en un circuito, ¿qué debería salirme? ¿Baja o alta resistencia?
Baja resistencia. Correcto, debe pasarme baja resistencia o tal vez usted no le maneja así el multímetro. Debe pitar, ¿verdad? Si pita, ¡pip!, hay continuidad. Entonces, pero a veces se le daña el pitido al multímetro, le toca ver la medida. Si hay una baja resistencia, quiere decir que hay continuidad. Y si hay continuidad al momento que yo polaricé en directa, quiere decir que este es un diodo que está correcto. Y si yo le quiero hacer otra prueba a este diodo, ahora lo polarizo en inversa. ¿Sí? Y le tomo la medida. ¿Aquí qué me debe salir? ¿Continuidad o no me debe salir continuidad si ahora lo polarizo en inversa? Polarizar en inversa, el circuito equivalente era un interruptor abierto. Por lo tanto, la continuidad no tiene que haber, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un valor de resistencia muy alto. No debe sonar el pip, no debe sonar, ¿no? Entonces, quiere decir que está correcto. Si yo efectivamente volví a hacer el diodo y esta vez no hubo continuidad, entonces mi diodo está correcto, funciona muy bien. Y en algunas ocasiones lo que suele suceder es que yo mido la continuidad en polarización inversa, igualmente suena, ¡pip!, cuando se supone que debería ser un circuito abierto. Quiere decir que ese diodo seguramente ya entró en ruptura, ¿sí? Y está dañado. Y si ese es el caso que usted le pasa en algún momento en su circuito, tiene que cambiarlo. ¿Cuándo le puede pasar esto a su diodo? Cuando usted fue por encima de sus valores nominales, es decir, él soportaba solo hasta 1 amperio y usted le mandó 2, 3, 4 amperios, ¿no? Entonces ahí usted puede averiar su dispositivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Bueno. No, profe. Hay una publicación que está en su aula virtual que es sobre un taller 02. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata ese taller 02. Nosotros tenemos clases los días lunes y yo he puesto aquí para el 15 de julio. 15 de julio es jueves de la última semana del primer parcial. Entonces ese día jueves va a ser el máximo donde usted tiene que presentar ese taller, ¿sí? Y nosotros vamos a defender o vamos a presentar el taller, lo vamos a hacer el día martes. Tenemos tiempo en la mañana, sí tenemos clases, pero martes en la mañana vamos a tomarnos 1 hora y vamos a presentar ese taller. ¿Cuál es el taller que he planteado esta vez? Pues es un taller de fuente de voltaje variable. ¿Por qué lo publiqué ya esta semana? Para que usted pueda adquirir materiales. Vamos a ver de qué se tratan esos materiales. El objetivo es simular una fuente de voltaje e implementarla. Pero me comentaban que ustedes todavía no suelen hacer placas de circuito impreso. Entonces, como ustedes todavía no pueden hacer placas de circuito impreso, pues lo vamos a hacer en un protoboard, ¿sí? Simplemente para establecer esta aplicación, ¿sí? Igual yo con todo le voy a consultar al ingeniero si es que se podría hacer hasta esta semana, pero si él me dice que no, obviamente no van a poder hacerlo, pues simplemente lo hacemos en protoboard y queda anulada la parte de la placa. ¿Por qué quería hacer en una placa? Para que usted pueda hacer en una estructura plástica como una fuente tal cual y ponga ahí la placa de circuito impreso. Si a usted no le gusta la fuente variable, le parece que no le va a agradar, una fuente variable es aquella que le entrega mediante un potenciómetro, puede variar diferentes voltajes, ¿sí? Dependiendo de cómo usted lo coloque, puede tener de 0 a 30 voltios, o si tiene, también lo puede configurar para tener de 0 a 15 voltios, ¿sí? Cambiándolo con una perilla. Pero usted dice, no quiero hacer esto. A mí me parece que mejor quisiera tener una fuente de 12 voltios. Si va a ser una fuente de 12 voltios, está bien, hágala, pero de una vez hágale que ahí mismo en esa fuente esté una de menos 12 voltios. Es decir, puede hacer usted su diseño de una fuente simétrica, ¿sí? Si usted no quiere esta fuente variable, puede hacer una simétrica. Se la dejo ahí a su opción. Si quiere, no, yo quiero más 5 y menos 5, hagan
o menos, más 9, menos 9, o más 12, menos 12, hágalo, dice, ah, no, pues es que en los OPAN se polariza con negativo, no tengo una batería negativa, bueno, voy a hacer esa fuente simétrica, ok. Ahora, aquí hay una pequeña breve introducción, vamos a ver cuáles son los materiales que estoy solicitando para esta práctica. El primero es un dispositivo que se llama LM317, que es el que tenemos aquí. Este es un regulador de voltaje, este debe comprarlo tal cual. Seguramente en la electrónica le van a decir que hay otro, usted le dice que necesita para este circuito. Puede que hoy en día ya hayan otros dispositivos más eficientes, ¿sí? Pero siempre verifique, ¿sí? Ahora, tenemos que comprar un puente de diodos de más de 2 amperios. ¿Por qué le digo de más de 2 amperios? Porque si usted compra uno de menos de 1 amperio, se suele dañar los dispositivos, ¿no? El primer error que suelen tener al armar este tipo de prácticas es que adquieren un puente de diodos con bajo amperaje. Hay un modelo, ¿sí?, que soporta hasta 6 amperios. Pero entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo sé efectivamente que tengo 6 amperios? ¿Sí? Entonces de ahí viene algo que ustedes deben hacer de aquí en adelante siempre como estudiantes de electrónica. Deben buscar el datasheet de cualquier dispositivo que usted no esté seguro, ¿sí? Debe buscar el datasheet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente usted se va a la electrónica y la electrónica, ¿qué es lo que hace? La electrónica quiere vender, ¿sí? Y le va a decir, esto cumple, compre este, y usted va a decir, bueno, el señor dijo que sí funcionaba para más de 2 amperios y yo le creía al señor. Bueno, seguramente el señor tampoco sabía, pero él quería vender. Este es el que suelen traer. Este chiquitito no funciona a 6 amperios, funciona máximo 1 amperio y este se funde enseguida, ¿no? Entonces, este de aquí es un puente de diodos que normalmente viene a 6 amperios. Pero ¿cómo sé? Me voy aquí. Si se dan cuenta, tiene una numeración, ¿verdad? Tiene una numeración, normalmente todos los elementos tienen una numeración, un dispositivo, un modelo marcado ahí, dice RS604. Vamos a ver. Vamos a buscar datasheet de un diodo, yo he buscado ahí un 603, voy a poner un 604. ¿Sí? Y voy a buscar el datasheet de ese dispositivo. Voy a abrir 3 porque a veces suelen venir. Y voy a marcar acá en imagen. ¿Sí? Ya, por ejemplo, miren, en esta página de aquí, me dice que tengo aquí el datasheet. ¿Sí? Que tengo el datasheet para un RS604, me voy a ir al primero, me está dando por fabricante, y en este caso me abrió un Excel anexo. Es decir, me está abriendo mi datasheet. ¿Para qué me sirve el datasheet? Para verificar los valores nominales de funcionamiento. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo me pongo a leer este datasheet, ¿qué vamos a encontrar aquí? Dice que se utiliza para los modelos que bien se pueden llamar KBU6A o KBU6M, también puede encontrar en ese tipo de modelo. Y este datasheet sirve para la numeración 601 a la 607. ¿Sí? Me muestra la forma del dispositivo, es de esta forma que vemos aquí. Me muestra las dimensiones del dispositivo. ¿Sí? Me muestra, bueno, aquí no están los terminales. Bueno, normalmente dibuja de manera clara cuáles son los terminales. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes verifiquen? Siempre. Si yo les digo que consiga más de 6 amperios, entonces usted tiene que ir y buscar los valores nominales. Los valores máximos que soporta. Entonces aquí dice rango máximo de voltaje. Rango máximo de voltaje RMS y voltaje en DC.
¿sí? Pero lo malo es que los datasheets siempre están en inglés, ¿sí? Estos son los voltajes máximos que soporta RMS y también en componente en directa que puede soportar este dispositivo. Y a ver, ¿cuánto es la corriente? ¿Dónde está la corriente? Aquí está, ¿no? El máximo de corriente que tenemos aquí. Y ojo, a 75 grados centígrados. Entonces lo está fundiendo al pobre, pero por lo general las características me suelen poner hasta 25 grados centígrados, que es temperatura ambiente. Y le dice, hasta eso soporta los 25 grados centígrados y este dispositivo no me aguanta más temperatura. En este caso, este de aquí llega a soportar hasta los 75 grados de temperatura y puede soportar hasta 6 amperios. Ah, este me sirve. Este me sirve porque su corriente máxima es de 6 amperios. Si por el contrario el vendedor le dice, no, este funciona y usted va y verifica el datasheet y aquí dice 1 amperio, dice 1000 amperios, le dice, no, gracias, no quiero ese. ¿Sí? No vaya a dejarse comprar no vaya a comprar gato por liebre porque si no, no le va a funcionar. Estas otras de aquí que tenemos, pues son gráficas. Normalmente yo solo suelo ver las gráficas que son en función de la temperatura para ver cómo varía su comportamiento, ¿sí? Pero estas son gráficas logarítmicas que estudian las ganancias o el comportamiento logaritmo, es decir, por cada 100 recién le analizan, ¿no? Entonces son un poco complicadas de analizar, ¿no? Y yo le mentiría si digo que analizo completamente todo eso, que me sé todos estos parámetros. Normalmente no manejo yo todos esos parámetros. Lo único que yo siempre me fijo, cuál es el valor máximo de voltaje que le puedo conectar, la corriente máxima que me funciona el dispositivo, la potencia máxima, y la temperatura a la que puedo estar trabajando, hasta cuánto puede superar. Entonces, normalmente estos dispositivos suelen, si son muy grandes, hay que asociarles con un disipador de calor, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, ya no puede salir con que compró mal algo, ¿sí? Porque ahora su responsabilidad como estudiante, verificar siempre el modelo de los dispositivos que usted va a comprar para ver si cumple con los requerimientos. Bueno, continuamos con los demás materiales. Resistencias de 200 ohmios, 5 kiloohmios, no me da la potencia, quiere decir que no es relevante la potencia, son entonces de las resistencias de uso común. Denme un ratito. Está apagando el computador. Ya. Entonces quiere decir que usted aquí tiene que comprar las resistencias normales que son de uso común. Después me habla de capacitores, son capacitores electrolíticos. Por lo tanto, usted aquí tiene que fijarse en el voltaje que es. Normalmente usted va a comprar y le dicen, sí, tengo de 100 microfaradios, de 4.700 microfaradios, pero no tengo a 25 voltios, tengo a 16. Igual le sirve, llévele nomás. Ya, error. Si usted no encuentra el voltaje que le están dando, no lleve por un voltaje inferior en los electrolíticos, sino un voltaje mayor. Entonces le dice, no, tiene el de 4.700, no tiene 25, está bien, deme a 35 voltios. ¿Sí? No hay problema. Entonces trabaje con un voltaje superior. Eso no le va a afectar en nada, simplemente que son un poquito, conforme son más grandes, son más robustos, entonces puede que cueste un poco más, ¿no? El transformador del que yo le pido es un transformador de uso didáctico, ¿sí? Normalmente siempre me llaman que quieren, que les están vendiendo un motor viejo, un transformador viejo.
Y no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un transformador con derivación, si es que queremos hacer una fuente simétrica. Este es el transformador que nosotros tenemos. Es bastante pequeño, ¿sí? Es un transformador bastante pequeño, que bueno, su costo sí es un poco elevado, oscila de 8 a 10 dólares, y por eso siempre digo que compren en grupo, ¿no? Por el terminal, el devanado principal se conecta a 120 voltios o a 220 voltios, ¿sí? Y normalmente tiene 2 cables. Y por el otro lado, usted normalmente va a tener más 15 voltios o más 12 o más 30, no importa eso, ¿no? Simplemente quiero que lo reduzca y va a tener este valor, y entre el otro terminal tiene menos 15, menos 12, menos 30, ¿sí? O le dice, la derivación le dice simplemente en el secundario, dice que tiene 12 voltios. Nada más le dice, ¿no? Entonces aquí si usted mide con un multímetro conectado del otro lado, mide con respecto al del medio, que es un común, le tiene que dar 12 voltios. Y lo mismo acá. Igualmente le va a medir 12 voltios, ¿sí? No importa si dice 12, 16, si al momento de medir le dio 13.4, eso no importa, no es de relevancia. ¿Sí? Lo importante es que reduzca el voltaje. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos, y normalmente estos transformadores, a veces compran un transformador súper robusto, y ese normalmente entrega o soporta un amperaje de 3, 4 amperios, y vienen y traen esa desgracia de puente de diodos que no soporta ni un amperio. Chao, puente de diodos, ¿no? Ese suele ser el error. Compran un super transformador. Yo normalmente le mando que el transformador sea a 1 a 2 amperios, ¿sí? Pero para que sea más aplicativo, siquiera tiene que ser de 2 amperios, ¿sí? Que pueda soportar en el devanado secundario. Por eso aquí yo le he puesto 1.5. A veces les venden unos transformadores más grandes que soportan más amperaje, y si ve que aquí dice de 1.5 amperios en el secundario y el de acá le estoy pidiendo de más de 2 amperios, es decir, tienen que tener concordancia, ¿no hay? ¿No? Si por el contrario usted trae uno acá de 2 amperios, pero trae un puente de diodos de 1 amperio, no va a tener concordancia y se va a dañar el puente de diodos. ¿Qué más tenemos aquí? Este fusible que ponemos aquí es para agregarlo, para que usted cuide su instalación eléctrica al momento de hacer pruebas. Puede conectar aquí un pequeño fusible, ¿sí? O lo puede conectar acá. Normalmente cuando uno prende o apaga un dispositivo, pues utiliza eso. Si fuera el caso que lo pudiéramos hacer en una cajita, podemos ponerle un pequeño interruptor para prender o apagar, y ahí le podemos asociar ese fusible, ¿no? Acostumbramos a trabajar con protecciones, entonces por eso les pongo el fusible, que es de 1.5 amperios, porque aquí vamos a estar trabajando con 1 o 2 amperios, ¿no? Y cables de conexión, bueno, baquelita, soldadura, si ya no podemos hacer la placa, simplemente en protoboard y ya no tendrían que comprar esa baquelita. Este es el circuito planteado. Los recursos que nosotros necesitamos son la protoboard, el multímetro y el software de simulación, porque obviamente hay que simularlo, ¿sí? Hay que realizar la protoboard, el proteo, hay que implementar en la protoboard, comprobar los parámetros del circuito, y bueno, si es que ya no hay cómo, pues simplemente anulamos esta parte de la placa y hay que hacer el informe, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Entonces dije, no vamos a hacer la placa impreso, ¿verdad? No, porque creo que todavía no les enseña el ingeniero Carrión, no creo que les alcance a enseñar esta semana. Con todo yo le pregunto, ¿no? Si es que se puede, si es que alcanza ya a enseñarles,
Entonces eso es de practicar. Una vez que uno ya aprende a soldar, hasta divertido es. Lo malo es cuando a veces suelda ya no vale, ¿no? Eso es lo malo. Pero de ahí es divertido estar soldando. Esa es la parte interesante de nuestra carrera. ¿Alguna otra duda, chicos? El grupo elige de cuánto tiene que ser. Máximo 3 personas. Lo mismo que hicimos el primer taller de Gainja. Yo les recomendaría que sí, porque ya empiezan a comprar materiales en conjunto y si nos ponemos a estar cambiando de grupos van a haber peleas, ¿no? Porque esto compré yo y no sé qué, en cambio, sin embargo, si compran siempre los tres, van a seguir trabajando con eso, ¿no? Pero Inge, uno sí se podría cambiar si uno desea, claro. Claro, si se ponen de acuerdo, pues no hay problema. Ya. Entonces, compartí esto para que este fin de semana vaya y revise esto. ¿Puedo ir adelantando la práctica? Sí, puedo ir adelantando la práctica. Recuerde que la fecha de presentación de esta práctica va a ser el día lunes 12 de julio. ¿Sí? Hasta eso nosotros vamos a continuar con clases, pero yo lo que quiero es que usted gane tiempo. Hoy día mismo o el día sábado, vaya, revise, diga si va a poder o no conseguir los materiales, si va a poder o no pedirle a algún compañero que le quede averiguando o ese tipo de cosas y me comentan, ¿sí? Me comentan el lunes de la semana que viene. No vamos a esperar al viernes de la semana que viene para saber que no hay materiales, ¿sí? Entonces, mi recomendación de tarea este sábado a buscar los materiales, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos?